La información es Ujú. poder y eso Así se es. comparte documentos, básicamente con la inteligencia artificial, Copilot y SharePoint unidos, no va a haber límites. Sí. La gente Obviamente, quiere aprender de SharePoint y no solo quiere aprender, mi estimado Santi, cómo sacar provecho a lo que hay, sino qué más puedo hacer sobre SharePoint. sí. Entonces, hay buenos días, bienvenidos a este espacio Pro Value Time, un tiempo valioso para profesionales donde hablamos de tecnología a través de contar historias. Y el día de hoy tenemos una historia bien interesante alrededor de lo que es SharePoint, una herramienta súper noble que fue lanzada en el 2001, entonces ya tiene algunos añitos y la verdad es que se ha convertido en una herramienta súper poderosa para la colaboración. Con esto tenemos el gusto de contar el día de hoy con Santiago Viñachi, que es un especialista en estos temas de SharePoint y también en algunos otros como Power BI. Bienvenido, Santi. Hola, ¿cómo estás, Robert? Qué gusto saludarte y felicitarte por este espacio que en realidad, aunque no lo creas, sí sirve. Muchas personas con las que he conversado han sentido las pastillitas como que retomando cosas que se han olvidado y cosas que pueden reforzar. Entonces te felicito por el espacio y gracias por invitarme al mismo. Qué bueno, qué bueno. Sí, efectivamente, como nosotros estamos en el mundo de tecnología, esto sirve para las personas de tecnología para refrescar conocimientos, pero también para la gente que no es de tecnología, pero les interesan estos temas, le va a permitir en un espacio corto entender para qué sirve la tecnología y profundizar en lo que cada persona conozca. Entonces, lo primero que te quiero pedir, mi estimado Santi, es cuéntanos qué es SharePoint y especialmente en qué se diferencia de un OneDrive, porque a veces pensando en un almacenamiento de información parecería un OneDrive, pero SharePoint es mucho más que eso. Cuéntanos, Santi. Así es. Bueno, eh, voy a hacer un poquito de historia. Como tú decías, SharePoint nace básicamente entre los años 2000 2001 y nace como un servicio de Windows Server, ¿sí? A donde había que habilitar y precisamente empezó como un tema de gestión documental, ¿sí? Sí. Entonces la idea era más o menos trabajar y almacenar información para que los usuarios puedan depositar de alguna manera los documentos o datos que vayan generando. Entonces, SharePoint nace con el concepto precisamente de un gestor documental, ¿sí? Ujú. En algún momento, precisamente como tomar la batuta y ir un poquito quitando el tema del servicio del file server, que si bien es cierto, ha ayudado un montón en muchas organizaciones, pero empezó a tomar fuerza SharePoint. Nace por este tema de 2002, 2003, ya empezó a agarrar mucha fuerza y repuntando mucho en el tema de gestión documental. Entonces, básicamente el concepto de colaboración parte de ahí, de tener documentos disponibles para toda la organización, ¿sí? Que esté Ok. disponible para todos en función de seguridades, de roles, permisos y todo lo demás. Es así que a la par, si lo queremos ver de esta manera, sale otro producto, otro servicio que es OneDrive, ¿sí? Ok. Que no se lo desmerece, pero tiene, yo lo veo personalmente, ¿no? Yo lo veo como al OneDrive como que para tener control de documentos personales, todo lo que tenga que ver con cosas de uno, ¿sí? Más no Ajá. con información corporativa. Correcto. Y un ejemplo completo y concreto de esto es que cuando tú te haces cargo de un OneDrive, o sea, eres dueño de un OneDrive porque está bajo tu perfil, en algún momento compartes información, compartes Excel que de alguna manera se conectan con algunas cosas. ¿Y qué pasa si el dueño de ese OneDrive deja de compartir o toma la decisión de retirarse de la organización y todo lo demás? ¿Qué pasa con esa información? Las personas Ujú. que estaban colaborando o de alguna manera consumiendo esa información quedan en la nada. Entonces, SharePoint es eso, concentrar la información aparte, como hay un dicho que dice que la información es Ujú. poder y eso Así se es. comparte. Entonces, básicamente, los colaboradores, si lo queremos ver de esta manera,
tienen el control de la información, de los documentos, pero dando Claro. ciertos roles y permisos y nunca perdiendo precisamente la actualización y la visualización de la información. ¿Sí? Interesante, Santi. Y ahí verás, justamente como tú decías, cuando nace este SharePoint, se conocía como el Office Server, ¿no? Era como el Exactamente. servidor de Office, ese es el nombre que tenía inicialmente. Y tiene un crecimiento exponencial porque realmente Sí. para las organizaciones es súper bondadoso al punto que en el 2019 llega a tener 100 millones de usuarios y prácticamente el 50% de las empresas más grandes a nivel mundial, que son las Fortune 500, usan Ujú. SharePoint. Y entonces el SharePoint, como tú bien dices, es para corporaciones y el OneDrive sirve para el almacenamiento personal. Correcto, Entonces, sí. ahí, Santi, explícanos un poquito por qué es mejor para las organizaciones y vamos a las características en el caso de SharePoint. Y una de ellas entiendo que es la posibilidad de que hagamos la gestión documental, es decir, tengo documentos y quiero encontrarlos, quiero clasificarlos. ¿Qué es lo que hace ahí de interesante SharePoint para las organizaciones? Ya precisamente, como tú lo acabas de decir, tiene una explosión brutal, pero en este sentido, SharePoint. Tanto es así que solo en el servicio on-premise tuvo un crecimiento exponencial, tenía funcionalidades, servicios y un montón de cosas. Y se potencia demasiado. Yo diría que llegó a un punto, o sea, yo en mi caso, y no es porque me gusten los productos Microsoft, pero sí llega a un punto que SharePoint deja atrás a muchos gestores documentales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque primero te permite generar IDs, te permite generar campos personalizados, ¿sí? Te permite generar versionamiento de los documentos, de la información. Trabaja automáticamente con flujos de trabajos en los cuales a mí me permite tener un control sobre el contenido de la información, ¿sí? Si bien es Ujú. cierto, SharePoint de alguna manera te permite a todos los usuarios publicar información, publicar documentos, pero Ajá. obviamente tiene que tener un control. Y ese servicio de lo que fue uno de los, porque se puede decir de los precursores en tener el control de la publicación del contenido. Imagínate que ya es común y tener como base por default que debe haber un administrador de contenido. Y obviamente el flujito lo que hace es que antes de que el usuario publique y lo ponga a contexto de todos los usuarios de una organización, pasa por Ujú. un administrador de contenido donde lee el contenido si está de acuerdo, se publica y se notifica automáticamente a un usuario. ¿Me Ya. explico? Entonces, básicamente no es que tú coges y compartes información así, porque siempre tiene que haber controles en todo sentido, ¿sí? Claro, Inclusive con el tema de fuga de información, porque inclusive se sincroniza con tema de protección de datos, un montón de cosas más que ahorita es súper importante porque hay mucha competencia, entonces mucha gente trata de llevarse información, meter información y todo lo demás. Es tan así que SharePoint te permite realizar todo ese tipo de controles, ¿sí? claro, Tiene un motor de búsqueda que no tienes idea. Se va contra contenido de diferentes formatos de documentos y todo. Te lo encuentra, te lo hace todo. La vida se te lo hace súper fácil. Y ahora, integrado con Copilot. Imagínate lo que hace hacer un resumen de un documento, te lo busca, te lo encuentra en un gestor documental que ya en sí es una máquina, es súper poderoso. Imagínate ahora conectándose con inteligencia artificial y un montón de cosas, o sea, el tema de gestor documental con SharePoint está súper potencializado y creo que aquí a la larga muchos usuarios van a poder disfrutar de estas funcionalidades porque básicamente SharePoint ya te da de la mano y es súper intuitivo. claro. Y ahí, Santi, entonces, comentando un poquito la versatilidad que tiene SharePoint. SharePoint entiendo que se puede instalar, digamos, en una organización que todavía quisiera tenerlo on-premise, es decir, en sus propias máquinas. Podrías tenerlo híbrido, pero yo creo que cada vez más el SharePoint en las organizaciones está en la nube, ¿no es cierto? Sí. Y como tú decías, está integrado con los productos de Microsoft para que cuando tú generas un documento, automáticamente va al SharePoint. Cuando tú generas algún tema dentro de Teams, se va a SharePoint y ahí entonces podemos compartir esa información
y cuando necesito buscar el documento, cuando necesito hacer algún tipo de filtro de alguna característica, SharePoint ahí se convierte en una herramienta súper, súper clave, ¿no es cierto? Así Buenísimo. es. Ahora, en la evolución que tú estás viendo de SharePoint, comentabas que el tema de inteligencia artificial lo va a potenciar. ¿Cómo crees que va a potenciar la inteligencia artificial a SharePoint? Mm, O sea, yo lo veo de una manera, o sea, pensando como un usuario final, ¿no? Ajá, Porque yo conozco el producto ya un montón de años, básicamente desde el 2001. Al usuario final, imagínate, si solo el motor de búsqueda te permite encontrar lo que tú quieras, integrado con Copilot, encontrar un documento, sacarle un resumen, de pronto realizar conversión o en su momento generar otro documento enfocado en un contexto de alto nivel. Ya son cosas que básicamente el usuario va a coger, ya olvídate del copy-paste, olvídate de abrir un documento, gestionarlo de alguna manera y ponerlo en otro documento. Básicamente con la inteligencia artificial, Copilot y SharePoint unidos, no va a haber límites. Obviamente, para esto también de la mano, Microsoft ha sacado un montón de cosas como para tener control de información, control de datos, fuga de información. O sea, para que esté un poquito más controlado y un poquito más seguro todo el activo de una organización, ¿sí? Entonces, a la claro. interna, el usuario va a poder hacer cualquier cosa, pero con sus respectivas seguridades y todo lo demás. Claro, y de alguna manera también el SharePoint se convierte en un repositorio del activo más valioso que tienen las organizaciones de servicio, que es la información. Y por tanto, Exactamente. digamos, un ejemplo práctico podría ser alguien dice, ok, necesito hacer una propuesta económica para un nuevo cliente. Y en Word le digo que me haga ese análisis y que saque la información de los documentos que tengo en SharePoint. Y Así el es. Copilot entonces se encarga de generarme esa propuesta, pero tomando toda esa información que está en SharePoint. Entonces ahí es donde se vuelve súper poderoso. Exactamente, o sea, vamos al tema de ofrecer servicios. Entonces, tú tienes una propuesta de un lado, bueno, asumamos que tienes un rol donde vas a mezclar servicios de un lado, servicios de otro lado y todo lo demás, pero en ciertos documentos tienes una cosa puntual, otra cosa puntual y necesitas un consolidado. Claro, Entonces, tú coges, pones el prompt, te genera la información, obviamente habrá cositas que pulir y todo lo demás. Pero básicamente lo que vas a conseguir y lo que vas a lograr en este sentido es que los usuarios ya no tengan, yo no le veo, bueno, antes se lo veía como un trabajo, que era parte de tu función, pero ahora es ese trabajo que lo hacías de maquetar un documento, consolidar información, eso ya es automático y ya claro. hay cosas donde tú ya vas a generar valor, vas a generar cosas que puedan agregar mayor funcionalidad a tu área, a tu organización. Entonces, Ajá, llegas a un punto en que donde tú dices, yo generando, o sea, a mí personalmente, generar una propuesta de servicios con arquitectura y todo, estaba entre las 2, 3 horas, bajo, o sea, una buena sí, propuesta. Ahora te cogen, te consolidan los documentos y ya, exagerado 15 minutos. O sea, depurando y haciendo cosas, ya, y si ya tienes listo todo. Y listo sí. para enviar a correo, porque ya está para enviarse. Así es. Oye, qué interesante. Y fíjate, esto se aplica para todas las industrias porque, por ejemplo, en el rubro inmobiliario o en el rubro también legal, imagínate lo poderoso que es el tener la oportunidad de, por ejemplo, armar un contrato de compraventa que tiene que sacar información de los predios que están en un documento, de los compradores que está en otro documento, de los antecedentes que está en el contrato de compraventa original. Entonces, todo eso con Copilot lo podríamos utilizar y se vale del SharePoint, que es el repositorio de información Exactamente. para sacar todo esto. Buenas. Entonces, ahí, mi querido Santi, voy a preguntarte algo adicional que creo que va a complementar muy bien para entender el poder que tiene SharePoint. Pero antes de eso, cuéntame, Sati, ¿cómo tú llegaste a aprender tanto de SharePoint? O sea, ¿cómo es la historia desde que estabas en la universidad hasta lo que haces ahora? No, o sea, nada que ver. O sea, voy a hacer un breve resumen. Mira,
en algún tiempo, sé cómo decir marcas de empresas, ¿puedo? Claro, por Ok. supuesto. Este es un ambiente para compartir. Bueno, de hecho, eh, yo, mis inicios, mis primeros pininos, comencé en Cobisco, lo que antes era Macosa. Linda empresa. Y sí, y tenía justo yo entradito, eh, mi jefe, que yo le digo Sensei, Julio Navarrete. O sea, no teníamos nada, como es ahora, tú coges los instaladores, te descargas de la nube. Julio me dice, si ves ese librero, sí. Dice, hay cosas donde tú puedes implementar en nuestra arquitectura de Microsoft. Y veo, precisamente, empezamos a ver todo. Me acuerdo que estábamos con Windows Server 2008, sí. Y me dice, vean qué pueden hacer. Y yo moneando, encuentro el servicio de SharePoint, ahí, Office Server. Y empezamos a leer, a investigar y veo que eso reemplazaba mucho el tema del file server. Y en ese tiempo Macosa no solo tenía oficinas aquí en Ecuador, tenía en Argentina, tenía en todo. Entonces necesitábamos algo en donde nosotros teníamos que compartir la información con el resto de oficinas a nivel internacional. Armamos la arquitectura, todo genial, todo, o sea, una bestialidad. Ajá, Personalizamos el portal, o sea, llegamos al punto de personalizar porque nos encantaba mucho la programación. Se pasaron los años, fuimos actualizando las versiones de SharePoint hasta que empezamos con SharePoint 2003, ya era un server propio. Esa ajá, es la historia y empezamos tan, 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 tan. Y llegamos a un punto en que SharePoint llegó a ser básicamente el core de trabajo de Macosa y Coviscorp. Ya mira, integramos con Project Server, generábamos gestión documental, había el tema de Excel Services con los indicadores que después a futuro es el tema de Power BI con sus publicaciones en los sitios de SharePoint. Entonces, como tú puedes ver, yo fui parte del crecimiento de ajá, SharePoint. O sea, yo puedo decir que, bueno, de hecho, toda la tecnología de Microsoft me gustaba y me gusta. Pero en sí, con SharePoint yo fui de la mano, tan, 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 tan. claro, Fui viendo todo el tema de funcionalidades que iban poniendo. Llegaron a poner el tema, inclusive el tema de ubicación geográfica. Trabajé dentro de un proyecto para el tema de una petrolera donde necesitaba ver en vivo la producción de petróleo de sus galones. Y yo dije, ¿y ahora cómo le hago? Cuando pagan, por ahí veo una publicación de SharePoint, existe la funcionalidad. Me conecté ujú, a la base de datos y publiqué en un sitio de SharePoint y para ellos genial. O sea, quedaron claro, locos, sacaban reportes y todo lo demás. Yo, sí, pero después ya iba avanzando, salió 365 y el tema de ya los ambientes híbridos y todo. Y claro, uno tiene que ir de la mano con todo claro, esto. Y así hasta la fecha, o sea, ya fue me gusta ahorita SharePoint, sí, pero ya lo uso, trabajo con SharePoint, pero más como un integrador. O sea, si bien es claro, cierto, tiene el tema de gestión documental, pero ya puedes integrar con procesos automatizados, con gestión de datos, gestión de proyectos, temas comerciales. O sea, tienes un mundo y lo bueno de todo es que lo puedes integrar con SharePoint. Entonces, claro. no es que me he perdido, pero ya le estoy dando un uso más, te lo puedo decir como que más para productividad. Qué chévere, linda historia, mi estimado Santi. La verdad que empresas como Cobis, Macosa, una escuela espectacular. También tengo el gusto de contar entre mis buenos amigos a Julio Navarrete. Sí. Lo conocí, Ahí lo nos conocí conocimos los dos. claro, y lo conocí a Julio cuando recién él arrancaba el proyecto. Yo entraba como becario, entonces desde ahí también trabajé con Julio, una excelente persona. Sí, Y volviendo al tema de la tecnología, te cuento algo interesante. Ahora que estoy en el mundo de capacitaciones, el tema número uno que la gente pregunta para capacitarse hoy en día es inteligencia artificial, ¿sí? El segundo es Excel, ¿sí? Y el sí, tercero es SharePoint, ¿sí? La gente quiere aprender de SharePoint y no solo quiere aprender, mi estimado Santi, cómo sacar provecho a lo que hay, sino qué más puedo hacer sobre SharePoint. sí, Entonces, ahí viene mi siguiente pregunta es, ¿cómo puedo integrar desarrollo sobre SharePoint y generación de flujos? Porque muchas de las cosas que se hacen en SharePoint son repetitivas. Entonces, exacto. entiendo que hay cómo automatizar cosas para poder hacer que esas tareas sean más rápidas. Entonces, cuéntanos un poquito cómo se hace ese tema, Santi.
Perfecto. Sí, básicamente eso le llamo como una línea de productividad, porque si bien es cierto, muchas usuarios, no digo organizaciones, porque la cultura se da en función de lo que tienen. Entonces, para ellos la visualización de tener 365 hasta hace un buen tiempo era solo tener correo electrónico, tener Teams, OneDrive y algo de SharePoint. Entonces, yo sí, con las personas que he trabajado, siempre les he dicho, no sean técnicos, tenemos que ser consultores. El tema de ser consultor te da como para sugerir al usuario, al cliente, qué puedes explotar de esto, de qué puedes explotar de 365, hasta dónde puedes llegar. O sea, el límite te lo pones tú. Y Ujú, orientado precisamente en lo que es 365, como te digo, desde que nació yo siempre buscaba ¿qué más? ¿Qué valor darle a mi organización para que se le haga la vida mucho más fácil? ujú. Entonces, en función de eso, ahora SharePoint te permite precisamente realizar integraciones casi que con todas las herramientas nativas de 365, ¿sí? Y si Ujú, queremos ir más allá, muchas organizaciones todavía se manejan con procesos casi que manuales, no tanto así porque pueden generar un Excel, enviarlo por correo, hablemos de una solicitud de vacaciones. Lo manejan todavía así. Entonces, eso se puede automatizar mucho, utilizando herramientas como Power Platform, ¿sí? Donde va incluido Power Apps, Power Automate, Power BI y todo lo demás. Son cosas nativas que tú ya las puedes integrar. Las pantallitas del front que lo genera Power Apps, lo pones en un sitio de SharePoint. Por atrás estamos haciendo un poco de automatización con Automate, donde te envían notificaciones, aprobaciones. Ya no tienes que estar adjuntando nada, sino que automáticamente se va todo y se aprueba todo. Y por claro, ponerlo suave, ¿no? Un proceso así de simple. Y claro que al final, por ejemplo, recursos humanos va a decir, oye, ¿qué tanto porcentaje tengo de gente que me pide vacaciones, de qué áreas y todo lo demás? Entonces, si ves que se van integrando cosas, vas haciendo gestión de datos con Power BI. La información ya está ahí. Entonces, sacas la información, dices, bueno, de tal área han pedido como 5 veces al mes vacaciones, y por aquí, por acá, y tú vas armando, y todo eso lo vas uniendo y lo vas publicando en un sitio de SharePoint. Tanto la claro, parte visual como la parte de datos generas, por ejemplo, si deseas generar un documento que te firme y todo lo demás, también se lo puede hacer, por ponerte un ejemplo. Gestión de documental, como te comentaba anteriormente, flujos de aprobación y de publicación de documentos, eh, seguridades, tienes un montón de cosas. Básicamente, el usuario es el que pone sus procesos, a decir, oye, quiero hacer esto, sé cómo, y claro, se le da la apertura para decir, claro que cómo, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero claro, entendiendo que el usuario debe como que familiarizarse con la herramienta, con todo lo que tiene. A mí me ha tocado ir a reuniones donde decían, para mí 365 es esto. Le digo, no, tienes SharePoint, puedes hacer esto en SharePoint, puedes utilizar para esto. Inclusive puedes, herramientas que tú le ves en el cuadrito ahí de Microsoft 365, lo que tienes disponible, y cómo le explotas eso. Entonces tú dices, ¿ves? ¿Quieres visualizar esto? Hacer una agenda, una planificación de actividades, le linkeas a un sitio de SharePoint y es parte de un claro. calendario y todo lo demás. Y así. Cosas así, entonces, Fíjate, Santi, que, o sea, yo digo, las automatizaciones son algo que sí o sí deberían tener empresas que generan grandes volúmenes de documentos. Y ahí están, por ejemplo, empresas del retail que venden un sí, montón, empresas que generan muchas facturas, empresas que generan muchas planillas, como sí, las empresas de agua, las empresas eléctricas, las empresas de Internet. O sea, ahí SharePoint tiene que ser como uno de los elementos clave para sacarle provecho a la información. Y a través de nosotros podemos hacer cursos para que con tu apoyo podamos ayudar a esas empresas o si ya necesitan trabajar en los detalles de esas implementaciones, yo creo que a través tuyo y de la empresa en la que trabajas, Grupo 360 o Cloud 360, podrían obviamente también tener el apoyo que requiere. Con eso, Santi, cerrando un poquito, quiero pedirte si nos puedes dejar un consejo que le puedas dar a las personas que nos escuchan alrededor de estos temas que hemos conversado. ¿Cuál es tu consejo, mi estimado Santi? más que consejo, yo les diría más a los usuarios finales y a los jefes de áreas, ¿no? Que si, al menos si tienen licenciamiento Microsoft 365,
exploten lo que tienen. Sí, hay herramientas que pueden integrarse, pueden hacerle a cada uno la vida más fácil, generar valor, ¿sí? En la organización, porque hay cosas que automáticamente se las trabaja, se las publica, se las gestiona. Entonces, antes cogían, y yo he visto que todavía siguen trabajando en un Excel y que te paso por correo y que de acuerdo a esto te gestiono o te planifico una actividad. Todo eso ya es automatizable, todo eso es Claro. publicable. Entonces, ahora existe la posibilidad de lo que ya está automatizado, me va a dar un espacio a mí de tiempo para generar nuevos giros de negocio, nuevas oportunidades de trabajo, autoeducarme, que ahora sí va de la mano con inteligencia artificial, y están yendo a pasos tan acelerados que ahora quedarse con una cosa, te estás quedando. Entonces, Sí. infundir como cultura precisamente esto, eh, ocupar herramientas, aprovechar las herramientas y generar más productos, generar más, más, más capital y más capital de conocimiento, porque a la larga eso es lo que sirve y es con lo que uno se queda, ¿no? Y me gusta ese mensaje y ese consejo, Santi, porque a través de nosotros pueden ver estas pastillitas de conocimiento para que en un tiempo muy cortito puedan aprender de qué se trata y luego entonces puedan ir a ver los detalles también en todo lo que ya está en el Internet y lo que nosotros también podemos ofrecer. Con eso Exacto. cerramos este chévere podcast, mi estimado Santi. Qué gusto conversar contigo y nos vemos en una próxima. Hasta Gracias, luego. Robert, agradeciéndote mucho. Un gusto, un abrazo.